A ver, ¿alguna pregunta? ¿La solución complementaria se sumaría otra vez? No. No, solo se toma en cuenta una vez y se suman las dos particulares que encontramos, ¿no? Y si hubieran tres particulares, por decirle algo, déjenme ver el libro, o los ejercicios, perdón. Vamos a ver, fíjense, bueno, por ejemplo, este 24. En este 24 tiene tres partes acá, ¿no? Entonces podrían dividir el problema en tres partes. Así que habrían tres soluciones particulares, pero solo una complementaria. Entonces, siempre la solución general solo es la complementaria más las particulares que se encuentran, ¿no? Así que el trabajo realmente es encontrar esas soluciones complementarias. Ok. Respondiendo a David Caudales. Hagan las preguntas ahí en público porque los demás aprovechan también. Pero la pregunta era si la solución complementaria se suma otra vez. No, ¿verdad? Solo una vez y las particulares son las que se suman pues según la cantidad de veces que se encuentran, ¿verdad? En nuestro caso habían dos particulares y pues se sumaron dos veces, ¿verdad? Bueno, no es que se sumaron dos veces, sino se sumó cada una de ellas, ¿verdad? Sería lo correcto. Entonces, solo quiero resumirles todo este proceso de acá, especialmente esta parte que fue como la más confusa, creo yo, ¿verdad? Recuerden que de lo que trata es, como resumiéndoles en general la cuestión, tenía una ecuación diferencial que era algo así, ¿verdad? Igual a 4x creo que era 1, ¿verdad? 4x más 2x es a la menos x. 4x más 2x es a la menos x. Entonces, resumiéndole la cuestión, lo que pasó fue, bueno, como teníamos dos partes, les dije, se puede separar la ecuación como en dos. Una que tenga el primer término como lado derecho y otra que tenga este segundo término como lado derecho. Se resuelven individualmente las dos. Para esta, me va a dar una solución particular, ¿verdad? Que incluso le pude haber llamado y sub P1, como para diferenciarla, ¿verdad? Y para esta encuentro otra, ¿verdad? Y sub P2. Recuerden que de la ecuación homogénea asociada, que es la misma para ambas, ¿verdad? De acá, nosotros obtuvimos y sub C, ¿verdad? Y esa solución complementaria es la misma para los dos, ¿verdad? Entonces, al hacer todo el proceso, la solución general es y igual a y sub C más y sub P1 más y sub P2. Y como les digo, si la ecuación tuviera aquí, digamos, otro término y hallara otra y sub P3, digamos, entonces esa solo la voy a encontrar y agregar aquí sumando. Y eso se puede hacer en todos esos problemas que tienen varios términos, ¿verdad? Como este 24, este 23. Estos de senos y cosenos no, porque fíjense, a ver. Bueno, cuando el argumento, por ejemplo, aquí el argumento de este seno es X, el de este 2X, ahí sí, ¿verdad? Porque se consideran como diferentes. Pero fíjense que en la tabla, por ejemplo, aquí tengo seno de 4X, coseno de 4X. Ambos tienen el mismo argumento. Entonces la solución particular se toma de la misma forma. O sea que si el lado derecho de una ecuación fuera la suma de estos dos, igual se consideraría de la misma forma. No es necesario hacer dos por separado. Entonces, en todos estos que hay diferentes términos, sumándose, ¿verdad? Se puede hacer eso que les hice ahorita, ¿verdad? En este, por ejemplo, fíjense, e a la 2x, coseno de x, seno de x. Pero tanto el coseno como el seno tienen el mismo argumento. Entonces solo habría que considerar esto de acá, por ejemplo. Exponencial con seno de 4x y se asume la solución así.
Noten que aquí, por ejemplo, solo está el seno, pero siempre se considera el otro término, seno y coseno. Que no les hice un ejemplo con seno, ¿verdad? Pero noten que, por ejemplo, estos casos, 5 y 6, esto me está diciendo, el lado derecho de la ecuación es seno. Entonces usted va a asumir y sub p así. Aunque solo esté el seno, siempre se añade el otro, ¿verdad? Aunque solo esté el coseno, siempre se añade el otro. Tengan eso en mente. Y pues, como les digo, conforme van agregándose más términos, se va poniendo más enredada la cosa, ¿verdad? Imagínense este caso 11. Tiene 6 constantes por determinar, o sea que debe ser un montón de trabajo, ¿verdad? Que es una cuadrática por un seno. Vamos a ver si alguno de estos está así. 14, cuadrática por un seno. O sea que sería algo largo, ¿verdad? Ok, les voy a mostrar entonces la otra alternativa. Solo déjenme ver si les comento algo más sobre esto. Recuerden que todos estos cálculos que hice aquí, ¿verdad? Ese montón de cálculos que hice aquí, lo de las derivadas y eso, vienen que es como una forma resumida de hacer esto de acá, ¿verdad? Que por cierto aquí lo copié mal, ¿verdad? Era cuarta derivada y segunda derivada, ¿verdad? Cuarta derivada y segunda derivada. Entonces recuerden que todos esos pasos que hice ahí era para sustituir acá. Entonces ustedes en papel, que tienen más espacio, yo porque tengo poco espacio aquí en esta tablet, y si escribiera pequeño, pues, no sé, es como bien incómodo, la verdad no puedo. Nunca es lo mismo que escribir en papel, por ejemplo. Pero ustedes pueden hacer, agarran la cuarta derivada que obtuvieron aquí, ¿verdad? Aunque sea muy larga, pues bueno, en el papel tienen un montón de renglones para escribir, ¿verdad? Escriben toda esa cuarta derivada y le restan lo que dio la segunda derivada. Y entonces, todo lo que hice ahí de ir tomando términos, todos estos cálculos de aquí, es hacer esa operación. Lo único es que yo ya iba agrupando, ¿verdad? Término a término. Agrupé los términos que iban con x y a la menos x. Agrupé los términos que iban con x al cuadrado y a la menos x, ¿verdad? Y después agrupé los que iban solo, ¿verdad? Los que iban nada más con e a la menos x. Si ustedes lo hacen así como les estoy comentando, solo de escriban toda la cuarta derivada, menos, escriban toda la segunda derivada. Para simplificar, uno lo que va a hacer es ir agrupando términos, ¿verdad? Los términos que son semejantes. Entonces eso fue lo que hice acá, ¿verdad? Pasa que por el espacio, si me ponía a escribir toda la cuarta derivada menos toda la segunda derivada, solo en eso ya se me iba a ir toda la página, digamos. Por eso no lo hice. Y conforme ustedes vayan agarrando práctica, después de hacer unos 3, 5 ejercicios, ustedes van a ir viendo, casi siempre va pasando lo mismo. Entonces, ya después como que uno se va acostumbrando a hacer este tipo de simplificación como la hice aquí. Bueno, claro, cada quien trabaja a su lógica, ¿verdad? Pero ahí van a ver que eso va teniendo como una especie de patrón que se va repitiendo, entonces uno ya después va resumiendo las cosas. Ok, el otro método que les voy a presentar hoy, por suerte, como les digo, es un poco más rápido. La desventaja que tiene es que hay que integrar. Pero bueno, estamos haciendo las integrales en calculadora, ¿verdad? Así que digamos que esa parte no la consideramos tan desventajosa, aunque hay integrales que no salen ni con calculadora. Ok. El método pues se llama variación de parámetros y de lo que trata es que primero, igual que antes, se calcula la solución complementaria. Ese paso no nos lo vamos a quitar de encima, ¿no? Y entonces nuestro trabajo es hallar la solución particular otra vez. La solución general nuevamente va a ser y sub c más y sub p. Lo bueno que tiene este método y de ventajoso con respecto al anterior es que el anterior, si por ejemplo el lado derecho fuera un logaritmo, según esta tabla yo no tengo cómo asumir y sub p, ¿verdad?
Entonces, lo bueno de este método de variación de parámetros es que no le dice nada a uno de que tenga que ser una exponencial o una cuadrática o algo así. Puede ser cualquier tipo de función. Y el método, pues, siempre y cuando las integrales estas existan, pues va a funcionar, ¿verdad? El problema es que, como les digo, hay integrales que ni con calculadora salen, ¿verdad? Entonces, esa es una desventaja del método este, ¿no? Noten que aquí aparece ese determinante wronskiano que les mencionaba en la clase anterior, que sirve para determinar cuándo soluciones son linealmente independientes, pero aquí, en este método, se utiliza como parte del método. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Se va a asumir que la solución y sub p es de esta forma. U1 por y1 más u2 por y2. Donde estas y1 y y2 ya son conocidas. ¿Por qué? Porque vienen de aquí, miren, de la solución complementaria. O sea que esas ya las vamos a tener, ¿no? Según los ejemplos que vimos ahorita, estas serían, por ejemplo, e a la x, e a la menos x, según cómo nos quedaron, ¿verdad? Pero pueden ser polinomios, senos, cosenos, exponenciales. ¿Por qué? Porque estas vienen de los tres casos, ¿verdad? De las reales distintas, reales repetidas y las complejas, ¿no? Entonces de ahí salen esas y1 y y2. ¿Cuál escoja uno como y1, cuál escoja como y2? No importa. Simplemente uno dice, bueno, a la primera le voy a llamar y1, a la segunda le voy a llamar y2. Si uno las escoge y al revés, lo único que va a cambiar en la solución es el orden en que van a aparecer los términos, así que no hay problema con que se consideren en uno u otro orden. Entonces aquí lo que hay que determinar es U1 y U2. Entonces para calcularlo prácticamente es una cuestión de siga estas fórmulas. ¿Okay? Así que en ese sentido por eso les digo que este método es más práctico, incluso más rápido, ¿verdad? Hay que calcular estos tres determinantes. Por cierto, eso está descrito para una ecuación de orden 2. Si la ecuación fuera de orden 3, estos determinantes serían de 3 por 3. Si fuera de orden 4, serían de 4 por 4. Y con la misma lógica con la que están planteados aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la ecuación fuera de orden 4, aquí aparecerían 4 términos, ¿verdad? Y con eso se formaría el wronskiano este, ¿verdad? Con las 4 soluciones. Y pues noten, si se ponen a pensar, calcular un determinante de 4 por 4 ya no es tan rápido, ¿verdad? Ya no es tan práctico. O sea que en ese sentido, bueno, el ejemplo que hicimos anteriormente con este método anterior, mucho de lo que hizo largo el método, el problema era que era de orden 4. Entonces, si quisiera aplicar este método a una ecuación de orden 4, pues estos determinantes serían de 4 por 4. Entonces realmente ya no es tan práctico, ¿verdad? O sea que digamos que es práctico hasta orden 3, quizá, ¿verdad? Porque los determinantes de 3 por 3 todavía se hacen algo rápido, ¿verdad? Pero los de 4 por 4 en adelante ya no, ¿verdad? Así que, de hecho, pues por ejemplo, en el libro de SIL, solo se usa prácticamente para problemas de orden 2, que fíjense que son los ejemplos que aparecen aquí, ¿verdad? Luego entonces para determinar este U1 y U2 se hacen estas integrales, que si se fijan lo que aparece en la integral son precisamente estos determinantes que se calcularon anteriormente, ¿verdad? O sea que esta es una cuestión un poco más de solo siga los pasos, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? En ese sentido, este método, es que les digo que este método es más práctico que el anterior, ¿verdad? Y tiene la otra ventaja es que el lado derecho no está, noten que acá, como les decía, solo eran polinomios, exponenciales, senos y cosenos, ¿verdad? Ya en este, noten los problemas, ya aparecen otras cosas, ¿verdad? Tangentes, secantes, divisiones, eso no aparecía ya, ¿verdad? Exponenciales, logaritmos, ¿verdad? Así que aquí ya no tenemos esa limitación. Así que bueno, no hay mucho que decir, prácticamente como les digo aplique esta forma, ¿verdad? Ok, si quieren ver los determinantes, por si tienen duda de cómo es exactamente los determinantes estos, por ejemplo, en el caso de 3 por 3, en el libro de SIL ahí están, ¿verdad? Por cierto que aquí puse W1 y aquí también, este debe ser W2, ¿no? Voy a ver si me acuerdo de corregirlo antes de subirle la presentación. Fíjense que aquí en el U1 va W1, en el U2 va W2. Y este W2 es este de acá, ¿verdad? Ok, déjenme ver si hay alguna otra cosa que tenga que comentarles antes de ver los ejemplos.
Esta f es el lado derecho de la ecuación y lo único que sí hay que tener cuidado aquí es que hay que dejar sola la segunda derivada. Fíjense, en todos estos problemas, aquí está sola la segunda derivada, o sea que esta sería la f directamente, pero cuando no, por ejemplo en estos, recuerden que de todas maneras los coeficientes solo son constantes, ¿verdad? Pero si aparece esa constante, entonces la paso a dividir, ¿verdad? Divido entre ellas para que me quede sola. Y esa sería entonces la f. De ahí pues creo que no hay mucho más que decir acá. Vamos entonces a ver un par de ejemplos. Estos son más cortos, ¿verdad? Así que el hecho de que les diga que vamos a hacer un par de ejemplos no es como en el método anterior que eran bien largos, entonces decir vamos a hacer otro ejemplo no es así nomás, ¿verdad? Requiere mucho tiempo. Entonces voy a copiar unos dos de estos. Con eso nos vamos. Nuevamente, pues me gusta comenzar con un ejemplo sencillo para entender el método y después complicamos un poco más, aunque aquí, como les digo, realmente no se complica mucho la cosa, ¿verdad? Porque es cuestión de seguir la fórmula. Ok. A ver, voy a hacer este 4. Segunda derivada de y más y igual a secante por tangente. Fíjense, con el método anterior, el problema que tendríamos aquí es, bueno, estas secantes y tangentes se pueden poner en términos de senos y cosenos, ¿verdad? Quedaría seno entre coseno al cuadrado. El problema es que el método anterior no me permitía considerar divisiones acá. Si se fijan, solo se consideran sumas, restas, multiplicaciones, ¿verdad? Pero no divisiones. Así que aunque fuera seno entre coseno, tangente, ¿verdad? Si se fijan, aquí no aparece ningún problema así, ¿verdad? Porque no se consideran las divisiones como parte del método, ¿verdad? Entonces, ya aquí sí, fíjense, por ejemplo, aparece un polinomio entre un exponencial, no hay problema. No tiene esas limitaciones este método. Ok, la primera parte, como les decía, es exactamente igual que antes. Y por eso les dije en la clase anterior que el método ese de la ecuación auxiliar iba a aparecer bastante más adelante, ¿verdad? Entonces la ecuación auxiliar sería aquí m al cuadrado más 1 igual a 0, ¿verdad? Recuerden que se resuelve la ecuación homogénea asociada, ¿verdad? O sea, vemos como que este lado derecho fuera 0, ¿no? Esto entonces genera soluciones complejas, ¿verdad? Paso el 1 a restar, tomo raíz cuadrada y me quedaría más o menos raíz de menos 1, o sea, más o menos y. Entonces tenemos el caso de las soluciones complejas, ¿verdad? Recuerden que en ese caso, la solución general, que en este caso llamamos y sub c, sería, recuerden que allá estaban descritas como alfa más o menos beta por i. Pero en este caso, como no aparece nada ahí sumando o restando, entonces el alfa sería 0, ¿verdad? Entonces, en la solución era e a la alfa por x, sería e a la 0 por x, o sea, 1, ¿verdad? No lo voy a poner, sería 1 esa parte. Luego, una constante por coseno de beta por x, en este caso el beta, como no aparece nada ahí también, sería 1, o sea, coseno de x, más otra constante por seno de beta por x también, o sea, seno de x. Esta sería entonces la parte de la ecuación homogénea asociada. Y noten que aquí ya tenemos que ir identificando C1 por Y1 más C2 por Y2. Entonces, por como las escribí, Y1 sería coseno y la que va con C2, Y2 sería seno. Noten que eso es importante identificarlo porque esas son las que van aquí después, en todos esos determinantes. Okay. Y aquí es donde les decía, como esta es una suma, aquí no importaría si alguien aquí pusiera el seno y aquí el coseno, ¿verdad? Sería lo mismo. Y no hay problema, ¿verdad? Diría Y1 vale seno, Y2 vale coseno. Eso no causa ningún problema. Así que no hay que preocuparse por eso. Entonces, coseno va a ser Y1 y seno va a ser Y2. Entonces, vamos a calcular esos determinantes. W, el determinante de Y1 y su derivada, Y2 y su derivada, ¿verdad? Como columna. Entonces, W sería Y1 coseno, abajo su derivada, menos seno. Y2 es seno, abajo su derivada, coseno. Hacemos el determinante, coseno por coseno, coseno al cuadrado.
menos seno por seno al cuadrado, menos con menos sería más, ¿verdad? Más seno al cuadrado. Y seno al cuadrado más coseno al cuadrado, 1. La W quedó 1. Noten que eso es ventajoso porque como aquí hay que dividirlo, dividido entre 1, me queda nada más estos de acá, ¿no? El W1, fíjense W1, lo que cambia es que en vez de la primera columna se pone 0 y F, ¿verdad? Donde F es el lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Y la otra columna se deja igual. Entonces W1, pongo 0 y F. ¿Qué es F? La que me dan aquí, el lado derecho de la ecuación. Y como les digo, aquí hay que fijarse que la derivada de orden mayor ya esté despejada, no despejada, que ya esté sola, ¿verdad? O sea, si hay un número ahí multiplicando, divido todo entre ese número, ¿no? Entonces aquí secante. Por cierto, aquí arriba utilicé X, ¿verdad? Pero la variable es teta. Bueno, para no borrarlo voy a dejar así, ¿no? Pero la variable aquí, según como está indicado, es teta, ¿verdad? En vez de X. Pero ahora entonces sí lo voy a corregir. En vez de seno de X, ya voy a poner seno de teta, coseno de teta. Y aquí como para arreglarla, digamos, vamos a decir X vale teta, ¿no? Ok. Entonces, calculamos el determinante. Ah, me faltó la tangente, ¿verdad? Es secante por tangente, ¿no? Secante por tangente, seno y coseno. Okay. Hacemos el determinante, entonces 0 por coseno me da 0, menos seno por secante por tangente. Se puede simplificar, pues va a quedar tangente al cuadrado, creo, ¿verdad? Secante es 1 sobre coseno, por seno sería menos tangente, tangente, ¿verdad? Por tangente, tangente al cuadrado. Entonces el signo viene del determinante, entonces sería menos tangente al cuadrado de teta. Ahí se trata de simplificar lo que se pueda, porque recuerden que eso, por ejemplo, este W1 después va a una integral. Entonces uno quiere que esté lo más simplificado posible esta integral. Vamos al W2. Recuerden que aquí es W2, ¿verdad? Noten que ahora lo que cambia es, dejo igual la primera columna y cambio la otra, ¿verdad? Y pongo 0 y F otra vez. Similar pasaría en el caso de 3 por 3, ¿verdad? Se cambia la primera, la segunda y la tercera. Como ahora hay 3 filas, se cambiaría por 0, 0 y F, ¿verdad? Similar a como se hizo acá. Bueno, entonces, W2 sería determinante de la primera columna sigue igual. Entonces, coseno menos seno. Seno menos seno de teta. Menos seno de teta. Y la otra la cambio por seno y F, que era secante por tangente, ¿verdad? Secante por tangente. Hacemos el determinante. Coseno por secante se elimina, ¿verdad? Entonces solo me queda tangente menos este por este da 0, ¿verdad? Entonces solo queda tangente. Y ya está, ¿verdad? Entonces ya tenemos W1, W2. Así que ya vamos a calcular U1 y U2. Entonces, ¿qué es U1? En la fórmula es la integral de W1 entre W. Perdón, pero W1 era menos tangente al cuadrado, ¿no? Bueno, menos tangente al cuadrado. Y recuerden que W quedó 1, ¿verdad? Entonces solo sería menos tangente al cuadrado de teta. Se integra con respecto a la variable que haya, ¿verdad? Integral de tangente al cuadrado, bueno, no recuerdo ponerlo en la calculadora. Integral de tangente de X, pero al cuadrado. Vamos a ver si lo interpreta bien así.
Sí, tangente al cuadrado. Tangente de x menos x. Bueno, en nuestro caso, tangente de teta menos teta, ¿verdad? Solo que negativo. Menos tangente de teta menos teta. Igual que en otros métodos, acá no es necesario añadir constante de integración. ¿Okay? Así que recuerden eso, ¿verdad? Que en estos métodos que hay que integrar siempre hasta el final es que se añaden las constantes de integración. Y de hecho en este caso, pues como funciona el método, las constantes de integración están añadidas desde aquí, ¿verdad? Desde la solución esta complementaria. Así que no es necesario aquí añadir las constantes de integración, ¿no? U2 era lo mismo, solo que con W2, ¿verdad? Entonces, integral de W2 entre W. Nuevamente, W dio 1, entonces solo sería integral de W2, que quedó tangente, ¿verdad? Integral de tangente. Integral de tangente era que el logaritmo de coseno. Verifiquemos. O de secante. De, menos logaritmo de coseno o logaritmo de secante, que sería lo mismo, ¿verdad? Bueno, para que quede más simplificada, pongámosla como logaritmo de secante. Hay que ponerle siempre el valor absoluto. Logaritmo de secante. Ok. Ya está, fíjense, porque decía después, bueno, la solución va a ser y sub p u1 por y1 más u2 por y2. Y ya calculamos u1 y u2. O sea, ya estuvo prácticamente, ¿verdad? Entonces esto significa que y sub p es u1, esto de acá, ¿verdad? Menos tangente de teta menos teta por u1, que era 1, perdón, por y1, que era aquí coseno, ¿verdad? Coseno de teta. Más u2, bueno, logaritmo de seno, de secante, perdón, logaritmo de secante, por y2. Y2 era seno, ¿verdad? Y de aquí, y2 seno. Seno de teta. Y ya está, ¿verdad? Eso sería y sub p. Y entonces y es igual que antes, y sub c más y sub p, ¿verdad? Y les dejo a ustedes que la escriban, ¿verdad? Pero si se fijan, definitivamente está mucho más práctico el método, ¿verdad? Lo que pasa es que, como les digo, hay veces que, por ejemplo, si quisiéramos aplicar este método a la ecuación anterior, la que era de orden 4, ahí ya no es tan práctico porque habría que calcular 5 determinantes de 4 por 4. Y son determinantes que tienen funciones, ¿verdad? Uno está acostumbrado en todo caso a calcular determinantes con números, ¿verdad? Entonces, imagínense hacer 5 determinantes donde los términos son funciones y sus derivadas. O sea, va a ser una cuestión bien larga, así que a pesar de que les estoy diciendo, bueno, está práctico el método, realmente no es mucho más práctico que todo esto que hicimos aquí, ¿verdad? Porque, como les digo, esos determinantes se ponen bien largos y feos para una ecuación así de orden superior, ¿verdad? Y por eso, porque uno diría, bueno, si este método está más práctico, ¿para qué ver el otro, verdad? Bueno, ahí es donde les digo que no necesariamente, ¿verdad? Sí es más práctico para ecuaciones de orden 2, pero de ahí en adelante, pues realmente no hay mucha diferencia, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta en este ejemplo? Solo vamos a hacer uno más y nos vamos. Bueno, voy a ir copiando otro por mientras si alguien hace alguna pregunta. No, pues como les digo, ahí nos vamos. ¿No hay preguntas? Ok, voy a copiar entonces otro ejercicio y ahí terminamos. Vamos a ver estos, supongo estos son más enredados. Aquí fíjense, pueden chequear ustedes en el libro de SIL. Hay varios ejercicios. Déjenme, creo que lo tengo por aquí para mostrarles rápido. Por acá creo que lo tengo. Quiero mostrarles ahí que resulta que, como les digo, el problema de este método es que hay ciertas integrales que ni con calculadora se pueden hacer
Entonces, incluso en el libro aparecen ejemplos así. Y entonces lo que hacen es que dejan la respuesta planteada nada más, ¿verdad? Y se la voy a mostrar solo para que no les parezca extraño que lo vean por ahí más adelante. Fíjense, por ejemplo acá, uno dice, me queda un medio por este integral. Pero si uno pone este integral, aquí puede ignorar ahorita los límites estos de integración. Es como que tenga la integral simplemente de e a la menos t sobre t. Entonces esa integral, aunque se la ponga aquí a Wolfram, integral de e a la menos t sobre t. Se fijan, da algo desconocido. De hecho, esto que da aquí es una expresión en términos de algo, de funciones complejas, de variables complejas. O sea que en términos reales, en términos usuales, esta función no se puede integrar. Entonces, como aquí solo estamos trabajando en base a lo que se hizo en cálculo, que en cálculo pues solo se trabaja con reales, ¿verdad? Pues las respuestas, fíjense, las dejan planteadas en términos de esas integrales. Así que no les extrañe que de repente en algún problema les pase eso, ¿verdad? Si cuando están haciendo un problema, pongan la integral aquí, ¿verdad? Y les dé una cosa que es desconocida para ustedes, entonces simplemente dejen planteada la integral, ¿verdad? Porque, como les digo, el método es práctico y todo, pero falla, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? El otro método, pues, en ese sentido no falla, ¿verdad? Siempre se puede reacomodar la cosa para que el método funcione. Así que tengan esas cosas en mente, no es que el método es la panacea, como dicen, ¿no? Ok, veamos este último. Usualmente los últimos son los más enredados, ¿verdad? Esto está en la sección 4.6. 4 por segunda derivada, menos 4 por y' más y igual a e a la x sobre 2, raíz de 1 menos x al cuadrado. Okay. Bueno, como les digo, pues esto es más rápido, así que ya vamos a terminar. Sería entonces 4m al cuadrado, la ecuación auxiliar, menos 4m más 1 igual a 0. ¿Verdad? La primera parte es igual. Resolvemos esa ecuación. Vamos a ver, ¿se puede factorizar? Parece que sí, ¿verdad? Será 2m menos 1 al cuadrado. A ver. 2m menos 1 por 2m menos 1. Sí, creo que sí, ¿verdad? 2m menos 1 al cuadrado. 1 por 1, 1. 2m por menos 1. Sí, así es. Entonces las soluciones serían nada más m igual a 1 medio, ¿verdad? Con multiplicidad 2, o sea, repetida 2 veces. O sea que es el caso 2 de los que veíamos antes, que eso entonces me genera una solución que ahora llamamos y sub c como una constante por exponencial de 1 medio x, ¿verdad? Como está repetida, entonces se agrega otro término, solo que multiplicado por x, ¿verdad? O por la variable que haya, ¿verdad? En este caso sí es x. En el ejemplo anterior, por ejemplo, sería multiplicar por θ, ¿verdad? Que era la variable que tenía el problema. Ok. Entonces, en este caso, esta va a ser nuestra y1, esta va a ser nuestra y2. Calculamos entonces los determinantes, ¿verdad? W sería el determinante de y1 e a la 1 medio x y su derivada, 1 medio e a la 1 medio x. Y2 x e a la 1 medio x y su derivada de x, 1 por el exponencial más la derivada del exponencial por x, ¿verdad? 1 medio x e a la 1 medio x. Noten que aquí pues ya se está poniendo más larguita la cosa. Noten que todos esos exponenciales se van a multiplicar, ¿verdad?
e a la 1 medio x por e a la 1 medio x, sumamos los exponentes, 1 medio x más 1 medio x, ¿verdad? Entonces va a quedar, por ejemplo, esta primera multiplicación, va a quedar e a la x más 1 medio x e a la x, ¿verdad? Medio x e a la x. Ya multiplicando los exponenciales, ¿verdad? Sumando los exponentes. Entonces luego menos, multiplicando estos dos, menos, también multiplicando los exponenciales, quedaría 1 medio x e a la x. Pero estos dos términos son iguales, entonces solo queda e a la x. Ok, parecía que se iba a enredar, pero al final no tanto, ¿verdad? Ok, vamos ahora entonces a W1 y W2. Recuerden que les dije, en este método es importante que la derivada quede sola, por lo menos para la parte esta de escribir los determinantes estos, W1 y W2. Esta F acá, tiene que ir ya de tal manera que esta derivada esté sola. O sea que aquí divido todo entre 4. O sea que F sería todo esto entre 4. ¿Okay? Y ojo con eso ahí, ¿verdad? Que es importante. En este método no tanto como en otro que vamos a ver más adelante, pero sí altera la respuesta definitivamente, ¿verdad? Entonces W1, recuerden que ponía 0 y F, ¿verdad? Donde F era esto, pero ya dividido entre el 4S, ¿verdad? Entonces copio eso, ¿verdad? E a la x sobre 2, la raíz, 1 menos x al cuadrado, entre 4. Y la segunda columna solo la copio, ¿no? X, medio X. Y bueno, aquí voy a copiarlo de arriba, no lo voy a copiar. Es lo mismo de arriba. De todas maneras, multiplicado por 0 da 0, ¿verdad? Menos multiplicado por esto va a quedar X. Nuevamente multiplico los exponenciales. Sumo los exponentes, va a quedar e a la X. El 4 lo voy a poner aquí. Y la raíz. Ok. Ese es el W1. W2, recuerden que lo que cambiamos es la segunda columna, ¿verdad? W2. La primera columna la dejo igual, que era esta, ¿verdad? E a la 1 medio x y luego su derivada. E a la 1 medio x, 1 medio, e a la 1 medio x. Y la segunda columna la cambio, pongo 0 y la función es a f. No la voy a volver a copiar. Ya sabemos que era la expresión esa con raíz. Entonces se multiplica aquí, ¿verdad? Exponencial con f, ¿verdad? Recuerden que esto de acá es f, ¿verdad? Entonces, a multiplicar el exponencial, vamos a ver, si aquí, este exponencial también se simplifica, ¿verdad? E a la 1 medio x por e a la 1 medio x, me va a quedar e a la x sobre 4 y la raíz, ¿verdad? Lo voy a poner así, e a la x sobre 4 y la raíz esa de 1 menos x al cuadrado. Ok, calculo entonces las U1, U2 haciendo las integrales, ¿verdad? A ver, hay una pregunta. W1 es negativa, déjenme revisar. W1, sí, negativa. Por el determinante, ¿verdad? Gracias por estar pendiente ahí. Menos aquí. Ok, ya este sí es positivo, ¿verdad? Porque es este por este positivo menos el otro se hace 0, ¿verdad? Ok, recuerden que f era el mismo que el anterior, ¿verdad? Esto de acá. Entonces los exponenciales se multiplican igual. Queda e a la x, la raíz entre 4, ¿verdad? E a la x, la raíz entre 4. Ok, entonces vamos al U1 y U2. U1 decía era integral de W1 entre W. Noten que acá W quedó e a la x, que está conveniente, ¿verdad? Porque a la hora de dividir este entre este, se cancela, ¿verdad? Ahí en la integral. Entonces solo me queda lo demás, menos x y la raíz. Integral de menos x y raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? De x. Bueno, esa integral no está difícil, ¿verdad? Porque hago u igual a lo de adentro, ahí está casi la derivada.
Pero bueno, para hacerla más rápido la voy a poner directamente aquí. Integral de menos x y la raíz de 1 menos x al cuadrado. Un tercio, lo que está dentro de la raíz, a la 3 medios. Okay. Un tercio. A ver, había una pregunta ahí. Entre 4. Es cierto. Se me olvidó el entre 4 aquí también, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Ya estoy despistado ya. Entonces aquí lo voy a poner acá. Un cuarto. Bueno, gracias que están pendientes ahí. Entonces un tercio sería por un cuarto, un doceavo, ¿verdad? Ya lo voy a poner aquí así. Un doceavo. Y la integral quedó 1 menos x al cuadrado a la 3 medios. 1 menos x al cuadrado a la 3 medios. Ok, y la otra entonces sería integral de W2, que es esto, ¿verdad? W2 entre W. Recuerden otra vez, el W es este exponencial. Entonces ese me cancela, ¿verdad? El exponencial de W2 de aquí. Y solo me queda entonces la integral de un cuarto y esa raíz, ¿verdad? Que esa es la típica integral que se hace por sustitución trigonométrica, ¿verdad? Pero bueno, también aquí aprovechando, ya le voy a poner el un cuarto ahí. Un cuarto. Integral de raíz de 1 menos x al cuadrado, un octavo, y bueno, esta queda un poquito más larga. La voy a copiar ahí. Un octavo, raíz, esa x va multiplicando, entonces voy a ponerla primero. X raíz de 1 menos x al cuadrado, más seno inverso de x. Recuerden, no es necesario aquí añadirle las constantes de integración. Esta x la puse de primero, ¿verdad? Porque esta está fuera de la raíz. Entonces la dejé aquí primero. Ahí ya le puse el un cuarto, ¿verdad? En la integral, entonces ya ya lo lleva considerado ese un cuarto ahí. Ok, entonces ya tengo 1 y U2. Y recuerden que con eso digo, bueno, y sub P es igual a U1 por Y1 más U2 por Y2. Entonces solo es una cuestión de copiar, ¿verdad? Un doceavo, 1 menos x al cuadrado, a la 3 medios. Y1 era e a la 1 medio x, ¿verdad? E a la 1 medio x. Y más U2. Bueno, como quedó bien larga esta aquí, solo lo voy a poner así. U2 por Y2, que era x e a la 1 medio x, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? X e a la 1 medio x. Y entonces, este es y sub p, la solución general. Y sub c siempre, ¿verdad? Esto de aquí, más y sub p, ¿verdad? Les voy a dejar a ustedes ahí que la escriban, ¿verdad? Ya solo es una cuestión de copiarla, ¿verdad? Siempre en estos problemas, y es necesario que lo indiquen, ¿verdad? Para yo darme cuenta que lo comprenden siempre, y es igual a y sub c más y sub p, ¿verdad? La solución general. Ok, entonces si se fijan, pues sí quedó más, está más largo el ejemplo este con respecto al anterior, pero la complicación en todo caso son esas integrales que, si se fijan, no son muy complicadas realmente, ¿verdad? Incluso estas integrales, hacerlas a mano, pues son las típicas que hace uno en cálculo 2 sería, ¿verdad? Así que no son enredadas. Lo que sí, cuando se enreda este método, es cuando uno lo quiere aplicar a casos de orden 3 para arriba, ¿verdad? Ahí solo para que tengan una idea, por si les aparece algún problema así en alguna parte. Por ejemplo, en el caso de orden 3, aquí, ya que abrí el libro, aquí están, entonces se los voy a mostrar directamente de acá. Fíjense acá. Estos son los casos cuando la ecuación es de orden 3. Entonces noten, hay que hacer 4 determinantes de 3 por 3. Todavía no están tan mal, ¿verdad? Porque noten que hay varios ceros aquí, ¿verdad? En estos, por lo menos. En el W no. Hay que calcular segundas derivadas, igual que en el método anterior, ¿verdad? Si era de orden 3, también había que calcular hasta tercera derivada.
Entonces, si quisiera aplicar este método a una de orden 3, serían 5 determinantes de 4 por 4 y tendría que calcular hasta terceras derivadas. O sea que es práctico en estos casos de 2 por 2, ¿verdad? Pero ya casos de 3 por 3 para arriba, de casos de orden 3 para arriba, perdón, que aquí creo que hay algunos ejemplos, déjenme revisar. Aquí más adelante en el libro, sí, aquí hay un par, fíjense, de orden 3. Creo que hasta ahí llega, por lo menos aquí en sí. Pero si ustedes buscan probablemente en alguno de los otros libros que están en la bibliografía del programa de la clase, seguramente pueden hallar por ahí algún ejemplo de orden mayor o internet, ¿verdad? Que se encuentra de todo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre este otro ejemplo? ¿Preguntas sobre esto? Nada, estamos bien. A ver, todo bien. Bueno, al final quedó algo largo la grabación, ¿verdad? Entonces creo que lo voy a partir en dos, los dos temas, para que queden dos videos ahí un poco más cortos. Realmente lo más largo fue lo del primer tema, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver. Recuerden entonces lo de las evaluaciones. La prueba va a estar activada este sábado, ahí durante todo el día, ¿verdad? Para que la puedan hacer. Sobre los temas de la tarea 1, ¿verdad? Que como la tienen que entregar a más tardar mañana, pues en teoría haciendo la tarea ya estudiaron para esa prueba. Y al examen lunes, también disponible todo el día, el lunes, ¿verdad? Y recuerden que ahí hay que agregarle, aparte de los temas de la tarea 1, los temas de la clase 6, ¿verdad? Que era ya la introducción a estos problemas de orden superior. Esto que hicimos hoy no, ¿verdad? Esto ya va para el segundo parcial, ¿verdad? Así que solo es la primera parte, esto de la ecuación auxiliar y el otro método de reducción de orden, ¿verdad? Y la parte ahí de los conceptos de teóricos, por ejemplo, entender que aquí ya quedan dos constantes de integración, que un problema de estos, si tuviera condiciones iniciales, tiene que tener dos, por ejemplo, porque la ecuación es de orden 2, ese tipo de cosas, ¿no? Ok, pendientes entonces ahí al campus virtual y siempre pendientes también al correo para cuando les avise el lunes, por ejemplo, el practicante otra vez les va a hacer ejercicio, ¿verdad? Para que tengan más ejemplos hechos y para resolverles más consultas a ustedes también, ¿verdad? Aunque el lunes quizás no sea tan conveniente porque es el día del examen, va a estar todo el día, ¿verdad? Voy a pensarlo ahí si lo movemos esta vez para el martes. Pero bueno, pendientes entonces ahí, pues les voy a avisar entonces por el campus y por correo. Se escuchó entrecortado. El lunes es el examen, ¿verdad? Pero igual, como les digo, les voy a avisar ahí en el campus, en el foro de avisos. Y de hecho ahorita los voy a poner ahí. Ok, nos veremos entonces pendientes, ¿no? Saludos.